Hola a todos, mi nombre es Alan Culabrín, soy Senior Consultant de la compañía Nagnoi y Microsoft MVP. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de las mejores prácticas para la implementación de dimensiones lentamente cambiantes, o SCD2 por su terminología en inglés, usando Integration Services. Ok, los objetivos de esta presentación son entonces entender qué son y cuál es la importancia de las dimensiones que cambian esporádicamente o lentamente cambiantes, o SCD en los negocios. Además, necesitamos entender cuáles son las mejores prácticas para la implementación de estas dimensiones usando Integration Services. Vamos a ver algunos slides antes de ir a la parte de los demos. La idea, el propósito de estos slides es situar entonces el problema del negocio, entender cómo nos afectan y entonces cuál sería su valor de poder implementarlos en nuestros Data Warehouse. Tenemos 4 puntos breves. El primero es el problema del negocio. Luego vamos a ver por qué es relevante los SCD dentro de los Data Warehouse. Vamos a ver también cuáles son los tipos de SCD que existen. Y entonces finalmente vamos a ver los demos. Con respecto al problema de negocio. Ok, lo que sucede es que las organizaciones, las empresas, pueden tomar mejores decisiones si detectaran algunos de los cambios importantes que suceden en las entidades de negocio o que se relacionan o interactúan con las transacciones del negocio. Por ejemplo, si yo soy una compañía que fabrica productos y a nuestro producto, digamos que tenemos, vamos a ver, fabricamos automóviles y tenemos un automóvil. Vamos a hablar de Mercedes-Benz. Yo no sé mucho de Mercedes-Benz, pero vamos a decir que nuestro automóvil tiene un tipo de motor tipo X y a partir de un año para adelante le vamos a cambiar los componentes del motor y lo vamos a poner a un tipo Y. Por tanto, a partir de este año que hice el cambio, probablemente yo note una diferencia en la venta del producto. Sería importante para mí, la compañía, saber cómo afectaron los cambios en el motor en este punto del tiempo y ver cómo se afectaron las ventas antes y después del mencionado cambio. En otro caso, yo tengo a Alan Q, que es un consumidor de muchos productos, y entonces Alan cambió de casa, ¿sí? Se mudó a otra ciudad probablemente. Entonces, para mi compañía, yo quiero saber cómo afectaron las compras de Alan una vez que se cambió de casa. ¿Y cómo nos afectó cuando se cambió de empleo? ¿Y cómo nos afectó cuando tuvo un nuevo hijo? Una pregunta que puede salir después de todo esto es: ¿qué productos nuevos le podemos ofrecer? Ok, el tema es que normalmente las bases de datos transaccionales no guardan la información histórica o cambios de nuestras entidades de negocio. Usualmente lo que guardamos siempre es los cambios en las transacciones, ¿sí? Creación, inserción, eliminación o actualización de transacciones, pero no de las entidades. Por ejemplo, las entidades, digamos, el cliente, el producto, los cuales se denominan entonces dimensiones lentamente cambiantes, debido a que no es usual que cambien, pero pueden cambiar en el tiempo. Y ya que cambian en el tiempo, agregaría mucho valor si nosotros podemos hacer el tracking o guardar esa historia para entonces luego tener otro tipo de análisis. Por tanto, mantener estos datos agrega nuevas capacidades de análisis y por tanto mejora la toma de decisiones en el negocio. Ok, ¿qué tiene que ver el Data Warehouse y los SCD? Los Slowly Changing Dimensions, o SCD, es la terminología entonces usada en Data Warehouse, que se refiere a mantener los cambios históricos, no transaccionales, a nuestras entidades.
Esa terminología viene de Ralph Kimball y Bill Aymon, considerados por muchos como los padres del Data Warehouse. Entonces, un Data Warehouse completo considera el manejo de los SCD. Además, entonces, el Data Warehouse, de tener guardada la historia de las transacciones, considera también los cambios en los atributos. ¿Cuáles son los tipos de SCD? Existen tres tipos principales. El tipo 1, ¿sí? El tipo 1 de los SCDs es lo que conocemos normalmente nosotros, lo que tenemos en nuestra base de datos transaccionales, que, por ejemplo, cuando ocurre una actualización, si Alan Q se cambió de trabajo, yo simplemente voy a la tabla de clientes y hago una actualización en el campo de centro de trabajo. Entonces, por tanto, pierdo la historia. ¿Sí? Como ven aquí, entonces, en el tipo 1 no se guarda la historia. La actualización es directa en la columna, ¿sí? Y esto es lo que hacen la mayoría de sistemas transaccionales. Con respecto al tipo 2 de los SCD, este tipo ya es el que guarda la historia, aunque repitiendo la información anterior, pero incluyendo los nuevos cambios. O sea, el tipo 2 lo que busca es no perderse nada de la historia, ¿sí? Y entonces, cuando viene una nueva versión de la información, él duplica la información existente y actualiza los nuevos datos. El tipo 2 utiliza metadata para controlar la versión vigente de la información, ya que yo voy a tener para la misma entidad, por ejemplo, para la misma persona, muchas filas de lo que ha estado sucediendo en el tiempo. Necesitamos de esta metadata para saber cuál es la versión activa o cuál versión estaba activa en determinada época o en determinado tiempo. Vamos a ver un ejemplo mucho más gráfico en el próximo slide. Con respecto al tipo 3 de los SCD, en este caso también guarda la historia, pero solo guarda las dos últimas versiones. Mejor dicho, guardaría la información actual y la información anterior, ¿sí? No más entonces de dos versiones. El tipo 3 en este caso tiene alguna limitante adicional porque debe estar prediseñado o hechas ya las consideraciones de cuáles son los atributos de los cuales quiero guardar la historia. Por ejemplo, si yo tengo entonces la entidad cliente, yo quiero guardar la historia para los cambios en el centro de trabajo y en el salario. Si digamos que en el tiempo luego este ciudadano o este cliente tiene cambios en el número de hijos y yo no lo consideré en el diseño de mis tablas, entonces yo no voy a poder capturar ese dato. El número de hijos no lo voy a poder capturar, solamente los dos primeros, ya que el diseño de la tabla requiere que yo haya pensado en esto antes de ponerlo en ejecución. Ok, por tanto el tipo 2, que es el que guarda la historia, a pesar de que pueda sonar redundante, pero en Data Warehouse recuerden que lo más importante es en los tiempos de respuesta para las consultas. El tipo 2 entonces es el más completo con respecto a guardar la historia o el manejo de Slowly Changing Dimensions. El tipo 2 es el más aceptado en la industria, en Data Warehouses, entonces se utiliza mucho, y las herramientas para el manejo de mecanismos de ETL como Integration Services la consideran. Hay otros tipos que no es más que la variación de los tipos 2 y 3. Probablemente si van a Wikipedia o a cualquier otra fuente de información van a encontrar variaciones de los tipos 2 y 3 que hacen una mezcla, pero básicamente entonces, como dijimos al inicio, el tipo 2 es uno de los más importantes y principalmente el que uso mucho en mis proyectos.